tema del mensaje, ¿quién es tu número 37? Pastor, ¿de dónde sacó eso? Bueno, de la Biblia. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Como es larga la historia, nos vamos a pasar al 8 y vamos a terminar en el versículo 39, porque nos estaríamos mucho tiempo. ¿Quién es tu número 37? Todos o la mayoría tenemos un número 37. Vamos a la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Samuel, después del Pentateuco, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Y dice Dios en su palabra, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. Vaya hasta el versículo 8. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobí, el Hatnomita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Y comienza David a detallar todos los valientes que le acompañaron hasta el versículo 39, que termina con un nombre. Y es el valiente número 37. Y dice Urías el hitita o el eteo. En total eran 37. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Me pongo en tus manos con tu palabra, Señor. Háblanos al corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los versículos que acabamos de leer hablan de David, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. David está ya anciano y está ya a punto de morir quizás. Y él lo sabe, y como cualquier hombre agradecido con Dios por todo lo que le había dado, por todo lo que había hecho en su vida, comienza él a poner las cosas en orden y comienza a hacer una remembranza de todo lo que Dios hizo en su vida. Pero no solamente eso, sino que las personas que Dios puso en su camino, que le ayudaron a salir adelante, a reafirmar su reinado, hermanos. Estos hombres valientes que Dios le puso a su lado, que hicieron posible, como le decía, que su reinado fuera uno de los más estables y más prósperos de ese tiempo, alrededor de todas las naciones que rodeaban a la tierra de Israel. Y en el capítulo 23, David comienza a mencionar los nombres de los valientes que lo acompañaron, los hombres que sobresalieron durante todo ese tiempo. Óigame bien, que dejaron huellas, que hicieron la diferencia durante su reinado. En pocas palabras, ¿qué es lo que está expresando David? Ahí lo lee en su casa, el capítulo 23. Está hablando del favor de Dios y prácticamente le está diciendo: no soy nada sin la ayuda que estos hombres me brindaron, sin el apoyo que me dieron. Todo lo que se ha edificado, todo lo que hemos salido adelante, no ha sido posible sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de estos valientes. Y David comienza a dar una lista de todos los valientes que lo acompañaron. Le hago una pregunta: ¿cuál es su lista? Es importante, hermanos, que estamos acá, reconocer aquellas personas
que marcaron nuestra vida, que nos echaron la mano, que nos apoyaron en momentos difíciles. Mi esposa me estaba contando la historia de un criminal, por decirlo así, que en los momentos más difíciles, cuando estuvo detenido, la madre nunca faltó en visitarlo y una tía le brindó su apoyo. Hablo de esta persona porque al final él siempre honraba a estas dos personas, pero ¿cuál es su lista? ¿A quién puede usted hoy en esta mañana en su corazón reconocer como personas que le han echado la mano, que le han ayudado en momentos difíciles? Jóvenes que están acá, señoritas que nos acompañan, sea como sea, reconozca lo que sus padres hacen en su vida, reconozca de aquellos que le han echado la mano. Yo creo que los que estamos acá ya casados, solo basta recordar cómo nos echó la mano nuestro papá, nuestra mamá, cuando nos cuidaron nuestros hijos, cuando en momentos difíciles los buscamos y siempre estaban ahí. Siempre usted y yo descansábamos en ellos. ¿Cómo no los vamos a honrar ahora? Es ingrato aquel que no los honra cuando dieron su vida para sacarlo adelante. Entonces es importante reconocer también, esposos que están acá, la ayuda de su esposa. Lo que yo hice, lo que yo he hecho. Y su esposa, pues, su compañera de vida que le ha echado la mano. Lo que pasa es que muchas veces nosotros solo nos fijamos en las cosas malas y los menospreciamos cuando han sido claves en nuestra vida. Entonces David está reconociendo acá, al terminar sus días, no puede terminarlos sin antes darle reconocimiento a esos hombres que le echaron la mano. Y David comienza a dar una lista de estos hombres. Pero hay algo interesante acá, que David no termina con el listado. Si usted va a Segunda de Crónicas, no lo busque por cuestiones de tiempo, en Crónicas se da el listado completo de estos hombres, ahí en el capítulo 11 del 10 en adelante. El libro de Crónicas refleja todos los valientes y David se queda en un número, en el número 37 y termina, y esta es la lista de los valientes de David, termina el libro. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que Urías, el hitita, hermanos, ocupa el número 37. En Primera de Crónicas 11 en adelante, Urías, el hitita, es mencionado con el número 41 de los valientes de David. Pero lo más interesante es que cuando David comienza a mencionar los valientes y comienza a dar los nombres de todos aquellos que lo acompañaron y resalta todo lo que hicieron, David comienza a hablar de cada uno de ellos, pero cuando llega al número 37, ahí se queda. Y ahí para. Y en su lista, de David, Urías el Eteo, como le decía, ocupa el lugar 37. ¿Pero por qué? ¿Quién fue Urías el Eteo? ¿Qué le hizo David a Urías el Eteo? Me imagino que cuando llegó al nombre de él, ¡pum!, se le vino a la mente lo desleal que fue con este valiente, lo infiel que fue con Urías el Eteo, cómo lo lastimó, cómo dañó la vida de Urías hasta llegar al punto de mandarlo a matar por el simple hecho de quedarse con su mujer. Entonces, David, cuando empieza a nombrar esta lista de todos estos hombres que le ayudaron, sus valientes que le fueron fieles, al llegar al listado de Urías el Eteo, me imagino que vino a la mente y a su corazón el recuerdo y su conciencia no le dejó tranquilo.
porque fue ingrato con él. Pero usted de seguro tiene también en su lista el número 37. Recuerde, porque a muchos se nos olvida el daño que hacemos a los demás. ¿Quién es tu número 37? ¿Será tu expareja? ¿Será el hijo que se fue de la casa o la hija que decidió mejor abandonar tu hogar por el maltrato? Porque te pedía un cambio en el hogar y tú no tuviste ese discernimiento para valorar lo que tenías en tus manos. ¿Será un hermano en la carne al cual has dañado y no has querido pedirle disculpas? ¿Será un compañero de trabajo que por lo que dijiste o hablaste le quitaron el trabajo? ¿Será tu hijastra o tu hijastro que hoy sufre los maltratos simple y sencillamente porque no naciste en el mismo matrimonio? No sé cuál es el número 37. Para David era Urías el Eteo, al que le hizo daño, al que mandó a matar, al que le fue desleal cuando este hombre fue fiel con él, cuando él no le había hecho absolutamente nada. ¿Y por qué lo mató? Simple y sencillamente por tapar su pecado. Por eso cuando el profeta Natán lo confronta en 2 de Samuel 12, le dice, tú lo mataste. No fue David que lo mató, pero él dio la orden. El actor intelectual envió una nota a su general, a Joab, y le dijo, y el mismo Urías llevó la nota y le dijo, ponlo al frente de la batalla, como carne de cañón, pues. Y dicho y hecho, Joab, siguiendo las órdenes de David, lo mandó a lo más recio de la batalla, lo mandó al muro donde estaban los enemigos y los flecheros, y lo mataron. Y cuando le avisan a David que Urías el Eteo había muerto, ay, se le quitó un gran peso de encima. A él, pues. Pero Dios le tenía guardado algo. A Dios no se le había escapado. Por eso es importante, mi amado hermano, estar en paz con todo mundo. Si hay algo en el cual usted dañó, si hay algo en el cual usted reconoce que menospreció a alguien, a aquellos que le amaban, aquellos que la única intención que tenían era sacarlo adelante, y usted le fue desleal y usted le fue infiel en todo aspecto, es importante recordar esas cosas para que cuando vengan los días en la cual usted y yo nos vamos a encontrar con Dios, usted esté en paz, esté en tranquilidad. Deje esos resentimientos, hombre, deje esos odios, esas raíces de amargura por su papá, por su mamá, porque la abandonó, porque no funcionó el matrimonio, tuvo que ir a parar donde su abuela y esa mujer es una heroína porque lo sacó adelante. Yo veo muchas veces a jóvenes que exaltan a sus abuelos porque fueron los que se pararon y se pusieron en la brecha cuando el irresponsable del papá o de la mamá por irse con otra pareja. Y discúlpeme que estoy hablando así, el Señor me puso esto en el corazón porque es importante que usted y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. Me recuerdo un pastor asociado que tenía, que dejaba y dejaba materias. Mire, la carrera de teología dura 4 años, 5 lo más. No como esos bichos que andan dejando y dejando y dejando materia y salen en 12 años, en 5 años. Lo sacaba cualquier que estaba estudiando eso. Y uno que era mi pastor asociado, que me ayudaba, yo le decía, voy a dar otro nombre, mira Juan, ¿y qué te pasa si solo eso haces? No, pastor, estoy cuidando los hijos de mi hermana. Mi hermana tuvo 2 hijos, se los llevó a mi mamá y ella se fue con otra pareja, el papá los abandonó y a mí me toca cuidarlos. Ingratos.
El joven tiene su futuro, el joven tiene que salir adelante y muchas veces no pensamos en eso y le imponemos cargas de las que usted es la que la tiene que llevar. ¿O yo? Bueno, en 15 años creo que salió de pastor o de teólogo. ¿Pero qué le dijo el profeta Natán a David? Cuando él dijo, aquí ya no pasó nada, nadie se dio cuenta. Y de repente le manda a hablar el profeta Natán. Y en 2 de Samuel 12:9 le dice Dios a través del profeta, tú mataste a Urías el Eteo. Y no solamente lo mataste, sino que le quitaste a su esposa. 2 de Samuel 12:9. Y le dice el Señor, ¿por qué ha menospreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espadas a Urías el Hitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has menospreciado. Y has tomado la mujer de Urías el Hitita para que sea tu mujer. David se arrepiente de su pecado. Las consecuencias vienen a su vida. Prácticamente mueren varios hijos de él. Y el Salmo 51 es un salmo incomparable que nos enseña el arrepentimiento de David delante del Señor cuando lo confrontan por su pecado. Y este Salmo 51 a través de las edades ha sido refugio para todos aquellos que hemos caído, que nos hemos alejado del Señor. Y David escribe este Salmo y prácticamente es una poesía donde él se arrepiente de su pecado porque le dice, purifícame con hisopo. Señor, hazme más blanco que la lana, reconozco mi pecado, pero no quites tu presencia de mí. Vanos ahí, David. Entonces, el número 37, el valiente número 37 le traía recuerdos a su vida. Para David, en esta lista de valientes, el número 37 era aquel nombre que resonaba en su cabeza por toda su vida. Representaba su fracaso, su pecado, su traición, su crueldad, porque había matado a este hombre, le robó lo que era de él, destruyó su familia. Pero ¿quién es su número 37? La pregunta. Yo es la pregunta que me hice. ¿A quién he dañado? ¿A quién ya se me olvidó lo que yo le hice? Hermanos, es importante recordar eso. Sí, Dios perdona, es importante, pero es algo que si usted no lo pone delante de Dios, lo va a cargar toda su vida. ¿A cuántas personas hemos herido, hemos lastimado? Y usted y yo somos ofensores, porque muchas veces dañamos a alguien y lo pasamos por alto, hermanos. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar hoy en su corazón, hoy en esta mañana. Y por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando acá en el tema del mensaje. Y a través de la Biblia vemos a muchos personajes que lastimaron y dañaron a las personas que le apoyaron, a las personas que le amaban. Pienso hoy en esta mañana en Rebeca, que engañó a su esposo diciéndole que su hijo menor, que era su preferido, ¿qué le dijo a su hijo, a Jacob? Vístete y hazte parecer como Esaú. Por consejo de su madre, engañó a su padre, quitándole la primogenitura y la bendición a Esaú, que era el primogénito. Claro, ¿verdad? Ahí hay un trasfondo de un montón de cosas, pero vemos la preferencia de esta madre que tenía por su hija. Padres que están acá, yo sé aquella expresión de las mamás, ¿verdad? De antes, no sé si las de ahora. Todos los hijos son iguales, pero yo no sé por qué aman y quieren al más mal portado, al más, ¿verdad? Al vicioso, al que hace tantas cosas y velan más por él que por los demás. Hermano, tenga cuidado porque David, por esa preferencia que tenía por sus hijos,
Le vinieron tantas cosas. Tengamos cuidado con esas relaciones de conveniencia. Hay madres o suegras que aman más a una cuñada que la otra, que menosprecian a un yerno y quieren más al otro. Tenga mucho cuidado con eso. Piensa en los hermanos de José, que le hicieron aparentemente un gran daño a su hermano. ¿Todo por qué? Por envidia. Dice la Biblia que lo quisieron matar, pero uno de los hermanos se levantó y le dijo, no, mejor vendámoslo a los ismaelitas. Y José, como era un soñador y su vida estaba en manos del Señor, lo vemos que pudo superar todo lo que sus hermanos le hicieron. Saúl, a pesar de que David le respetó, lo protegió toda su vida, él siempre tenía en su corazón el eliminarlo, en matarlo. ¿Por qué? Porque sentía egoísmo en contra de David, porque le quería quitar el reino. Y así podemos hablar de tantos personajes. Judas Iscariote, por ejemplo. ¿Cómo le pagó al Señor Jesús todo lo que el Señor hizo por él? Con solo haberlo escogido, por haberlo llamado, hermanos, y lo traiciona, hermanos, y lo entrega por unas monedas de plata. Entonces, mucho nos parecemos a esta parábola que Jesús dio en Mateo 18. Vayan a Mateo capítulo 18, versículo del 23 en adelante. ¿Quién es tu número 37? Cuando David llegó a ese listado y se paró en Urías el Eteo, no hay duda que recordó todo lo que él había hecho en contra de este personaje que le apoyó, que le ayudó y que fue uno de los valientes de David. Y David le paga, ¿con qué? Con mandarlo a eliminar, a quitarlo de su camino para poder tapar su pecado. Y muchos también nos parecemos a esta parábola. Mateo capítulo 18, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? Ni cerca de lo que a él le habían perdonado. Y haciendo de él, o sea, lo agarró y lo empezó a ahorcar. Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, que dice, sus ofensas. Hermanos, qué tremenda palabra a través de esta parábola que nos enseña cómo usted y yo estamos obligados a perdonar nuestras ofensas, perdonar a nuestros agresores. Hermano, ¿y qué podemos decir a través de esta parábola? Número uno,
que siempre hay personas egoístas que solo piensan en ellos, que solo piensan en el daño que le hicieron, que solo piensan en su bienestar y no en el bienestar de los demás. Para muestra un botón, interésese en la salud de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos. Tarde o temprano usted y yo vamos a estar en la misma condición y vamos a necesitar misericordia. Cuando David tapó su pecado, no pensó en nadie más, sino solo en salir el bien librado. Solo pensó en su satisfacción y no le importó destruir un matrimonio. No le importó los hijos de este matrimonio, sino que a él lo único que le interesó fue su reputación delante del pueblo y no se acordó cómo estaba delante de Dios. David lastimó, no le importó todo lo que él emprendió en contra del número 37 del listado, que era Urías el Eteo, un hombre valiente, un hombre leal, un hombre fiel, al que no se esperaba eso. ¿Cuántos de nosotros no queremos perdonar? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pensamos en nosotros mismos, intereses en los demás, especialmente en los que le ayudan? Suegras que están acá, madres que están acá, no solo vele por su hijo, vele también por la compañera de su hijo, vele también por la esposa de su hijo. Ay, pastor, si supiera lo que es, hermanos, pasemos por alto la ofensa, pasemos por alto. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como padres? Que nuestros hijos estén unidos. No hay nada más importante que una familia unida. Trabaje en la unidad de sus hijos. Mire, yo soy padre de 4 varones y incansablemente con mi esposa. Les digo yo, Caro, entre hermanos siempre hay preferidos, pero que mantengan la unidad, que mantengan el mismo sentir. No cada quien por su lado. En los momentos difíciles, apoyándose el uno al otro. Eso es importante, hermanos. Pero número 1, este siervo, el que le fue perdonada su deuda, fue egoísta, no quiso perdonar la deuda que tenía el otro. Hermanos, es de tremenda bendición pasar por alto la ofensa, la deuda. Hay aquí personas que a alguien le debe desde hace 5 años, ya perdone eso, hombre. Tampoco que lo agarren de pato, ¿verdad? Pero sabe, practique eso. Una vez yo lo hice en mi consultorio. Antes en mi consultorio daba bastante crédito en los tratamientos dentales. Ahora ya se cerró todo eso, ¿verdad? Pero, hermano, tenía deudas de pacientes que en el momento del dolor llegaron, ¿verdad? Y sí. Y yo le decía, cuando llegó mi hijo, mira, hagamos como lo hacen los israelitas. El 7º año es el año de la remisión y perdonan toda deuda. Por eso el Señor señaló a los israelitas, porque ellos cuando ya se acercaba el año 7º no prestaban nada, no ayudaban a nadie. ¿Por qué? Porque había que perdonar toda deuda. ¿Cuál es el punto? Ya, hombre, ya deje eso, ya deje de estar insistiendo. Usted confió en él, usted le abrió las puertas y le pagó mal, ya Dios se va a encargar de él. Pero el punto es, hermano, no seamos egoístas, pensemos en los demás, en el bienestar de los demás, sobre todo en las personas que nos aman. Si usted puede ayudar, ayude. Número 2, siempre hay gente mal agradecida. Yo sé que muchos de los que estamos acá estamos curados porque hicimos un favor y nos pagaron mal. No sea mal agradecido. Comenzando con sus padres, comenzando con su esposa, con su cónyuge, comenzando con sus padres, con sus suegros que lo sacaron adelante en los momentos difíciles. En esta parábola vemos a este siervo que no le perdonó al otro,
Por eso Jesús ilustra que de la misma manera como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado a usted y a mí nuestros pecados, de la misma manera usted y yo debe de pasar la ofensa. Muchas veces nos indignamos por lo que vemos que ha hecho nuestro hijo, nuestra hija, y no con usted se han criado, pues, y no con usted y yo le hemos dado el tremendo ejemplo. ¿Por qué se molesta ahora? Entonces, hermanos, número 2, no seamos malagradecidos con los que nos apoyan, con los que nos ayudan. Valoremos, reconozcamos y quítese toda esa amargura en contra de esa persona cuando siempre nos abrieron las puertas, cuando usted y yo estuvimos en necesidad. No seamos ingratos. ¿Por qué? Porque la gratitud lo va a llevar a usted a apreciar lo que hacen por nosotros. En primer lugar, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a perdonarle nuestras faltas y nuestros pecados. Yo sé que nuestros hijos cometen errores. Yo sé que muchos de nosotros los padres, hermanos, les echamos la mano y los sacamos adelante, pero hay padres que todavía viven resentidos. Estuve atendiendo un fin de semana de estos a una ingeniera. Yo le digo, mire, y Rocío, su hija. Ay, doctor, no me hable de ella. Tengo 3 años y no la puedo perdonar. Por ahí se fue con una persona y ya tiene una niña y todo, y ya conoce a su nietecita. No, no quiero. Me duele lo que me hizo. Ella no es cristiana, ¿verdad? No es cristiana y no puede discernir espiritualmente lo que muchas veces uno le presenta. Yo le digo, perdone, hombre, se está perdiendo lo mejor de su nietecita, lo mejor de su hija. No, doctor, no puedo perdonar. Reciba a Cristo. No, ya lo tengo. Cuando me bauticé lo recibí, así como dicen, ¿verdad? Los hermanos de la tradición. Pero esa no es de una hija de Dios, hombre. Su hija la necesita en este momento. No puedo perdonar y se cerró. Así hay muchos de nosotros. Quiero terminar, hermanos, porque esto toca el corazón. Trate de eliminar de su lista ese número 37 de David, que era Urías el Eteo, un hombre que lastimó, un hombre que dañó. Sin embargo, fue alguien que le ayudó a salir adelante, a consolidar el reino. Fue alguien que dio su vida por él. Y en el momento oportuno David no lo valoró. Al final, él se puso a cuentas con Dios, porque sabía, mi amado hermano, que siempre el Señor, en el cuidado que tiene de usted y de mí, siempre va a poner personas que nos echen la mano, que nos ayuden, que nos saquen adelante. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? El propósito del mensaje es que usted y yo tratemos de estar a cuentas con Dios, estando a cuentas con los demás. Valore lo que Dios pone en sus manos. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.